Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y les estuve adelantando un poquito en el primer bloque sobre un proyecto importantísimo que quieren lanzar, que necesitan que se conforme, por eso lo traemos, un proyecto de leche materna, un banco de leche materna para el Hospital Rawson, un proyecto que es necesario. Lo vamos a estar charlando con la doctora Cecilia Olivares, que es ginecóloga y obstetra. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, buen día. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Un placer tenerte acá con este proyecto importantísimo, diría yo, para los recién nacidos, impulsado por vos. Sí, en realidad fue algo muy personal porque yo he sido mamá hace poquito. Yo soy médica del Hospital Rawson. Creo que la mayoría conocemos un poquito por redes a Bruno, ese bombón. Sí, el Brunito, bonito. Es más conocido que yo, va por la calle y todos lo saludan. Bueno, yo empecé a hacer las guardias nuevamente en el hospital. Siempre hice guardias los días jueves. Me reincorporé a los 3 meses después del tiempo de la licencia de maternidad. Y bueno, y como estoy 24 horas ahí en el hospital, tenía que ir a sacarme leche al lactario. Bien. Entonces, cuando empecé a sacarme, vi que habían muchas mamás que se sacaban y tiraban la leche, porque por ahí su bebito no estaban tomando poquito, estaban internados, o por cualquier patología y no estaban usando esa leche, se tiraba, se descartaba. Entonces, nada, me pareció tan grave, un despropósito total para nosotras las mamás que nos cuesta muchísimo por ahí obtener la leche materna. Entonces, yo como me he formado en Mendoza, en el Hospital Lago Maggiore, que contamos con banco de leche humana ahí, me acordé de toda esta historia con esto que me pasó y bueno, vi que en el Hospital Rawson, que es un hospital hermoso, de primer nivel, no tenemos nada que envidiarle al primer mundo, la verdad, a ningún otro hospital, entonces creo que se puede llevar a cabo. Necesitamos cosas muy simples, pero seguramente de gran valor, que eso es lo que están analizando. Estamos en vías de comunicación con el hospital y con el ministerio para ver si se puede llevar a cabo. Bien. El no desperdiciar leche materna, ingresemos en ese tema. ¿Qué tan importante es no desperdiciarla? A ver, yo tengo familiares, ¿no?, que han sido mamá, obviamente, y sí tenían en cantidad y sí la han desperdiciado. A ver, ahora yo estoy entrando en razón a lo que vos estás planteando. Exacto. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar, para que entremos un poquito en detalles, en el Hospital Rawson tenemos la neonatología. Tenemos 50 camas, terapia intermedia, terapia intensiva y la internación común. Estos bebés a veces nacen muy prematuros, desde muy chiquititos, a veces desde 25 semanas, 30 semanas. Demasiado para pequeños. Que sepan todo el tiempo que va a estar. Estos bebés son alimentados por la leche de su mamá, pero si su mamá no tiene, que por ahí en el estrés del parto prematuro, que no tienen inmediatamente, se les da fórmula. No estoy en contra de la fórmula, al contrario, nos ayuda muchísimo, pero sabemos que la leche humana tiene muchísimas propiedades, tanto nutritivas como inmunológicas, de protección para el bebé, que no hay nada que se haya inventado que lo pueda reemplazar. Entonces, si podemos contar con leche, que hay muchísimas mamás que tienen excedente y la terminan tirando a esa leche, si pudiéramos captar toda esa leche de todas esas mamás, podríamos tener un banco, procesarla y utilizar esa leche para estos bebés que tenemos internados. Bien, y desde la donación hasta su utilización, ¿cómo sería el proceso? Bueno, justamente en Mendoza funciona muy bien. Hay una camionetita que va casa, por domicilio, una vez a la semana a recolectar. La mamá se saca el excedente que tiene, obviamente su mamá tiene para su bebé y el excedente que tiene es el que tiene que frizar y donar. No vamos a hacerla donar su propia leche que alimenta a su bebé, obviamente. Esto lo friza y lo puede tener hasta 10 días en su freezer. Esta camionetita, o acá si todavía no llegamos a tener una movilidad, puede ella llevarlo a un centro de recolección y eso se lleva al hospital. En el hospital, cuando ingresa, se le hace un cultivo. Siempre son mamás que antes se les ha hecho análisis de serología para detectar. Eso te iba a consultar, si cualquier mamá puede donar, ser cualquier mamá, o se le realiza como un estudio previo a eso. Es cualquier mamá que tenga excedente en su producción, pero pasa por un análisis de sangre para descartar enfermedades infecciosas como HIV, hepatitis, bueno, todas las que pedimos generalmente en el embarazo. Esta leche ingresa al banco de leche, se le hace un cultivo y luego se pasteuriza. Que ese es el tema, que es la pasteurizadora lo que más necesitaríamos que es lo más caro, digamos.
Una vez que se pasteuriza, se lleva a temperaturas altas y se enfría rápidamente para eliminar cualquier microorganismo que pueda afectarle al bebé. Se le vuelve a hacer un cultivo y esta leche ya pasteurizada puede estar hasta 6 meses inclusive guardada. Bien. Además se les hacen otros estudios para ver qué tenor graso tiene, para ver si este bebé o otro bebé necesita esa cantidad de grasa. O sea, se puede hacer precisamente una leche para el bebé en cuestión. Bien. Esta leche iría para los bebés que deben recuperarse. Sí. ¿Cómo impactaría en esos bebés una vez ya tenido todo ese proceso, cursado ese proceso, la leche? Bien. Bueno, estos bebés con la leche materna tienen una evolución muy favorable, sobre todo los bebés que por ahí tienen cardiopatías o que han sido operados, siempre se recuperan más fácilmente. Inclusive a veces la fórmula produce inflamación en el intestino. Un bebé, un prematuro, se alimenta de mililitros. Es algo muy mínimo. Imagínate que una mamá que dona una mamadera entera puede servir para un montón de bebés, para que vean la cantidad de poquito que necesita. Entonces, a veces estos bebés tan chiquititos, si utilizamos fórmula, se puede inflamar el intestino y producir una patología que se llama enterocolitis necrotizante. Bien. Hemos estado en comunicación con los diferentes bancos de leche humana acá en Argentina. Bien. Y muchos ya tienen tasa cero de esta patología gracias a la leche humana que se utiliza en los bebés prematuros. Entonces, imagínense el beneficio. Imagínate que un infarto, una inflamación del intestino puede terminar en infarto y terminar en cirugía, sacándole parte del intestino a ese bebé tan chiquitito. Bueno, teniendo tasa cero, se vería que sería muy beneficioso utilizarlo acá. El año pasado tuvimos 3 enterocolitis necrotizantes que llegaron a cirugía y bueno, y un montón de patologías de bebés que se hubiesen beneficiado con esta leche. Bien, ¿y cuáles son los recursos, digamos, específicos necesarios para poder implementar este banco? Bien, principalmente el lugar físico, habría que buscar en el hospital en qué sector se podría utilizar. Contamos ya con un lactario en donde vamos las mamás de la institución y las mamás internadas a sacarnos leche ahí, siempre está lleno, por eso te digo que tendríamos leche para sería muy tirar para útil, es necesario. Sí, lo tendríamos. Bueno, necesitaríamos un lugar físico en donde tener el área de procesamiento, donde tenemos la pasteurizadora, la enfriadora, una campana de flujo laminal también se necesitaría para cuando uno manipula no ingresen microorganismos. Bien. Pero eso, bueno, se podría hacerlo más adelante. Principalmente lo que necesitamos es el lugar físico con la pasteurizadora. Bien, y más allá de lo técnico, ¿qué rol juega la solidaridad de las mamás? Porque es lo primordial. Sí, es lo primordial. Bueno, generalmente entre mamás siempre hay mucha empatía. Cuando una mamá está dando de mamar y ve a otra mamá que está en una misma situación o ve a un niño, siempre tiende a solidarizarse y a tratar de ayudar a esa mamá. Es algo que nos caracteriza a las mamás y yo lo he descubierto hace poco. Generalmente si hay mucha difusión después con los medios, esto es como donar sangre, es un acto totalmente altruista, pero no es tan engorroso como donar sangre. La gente por ahí es muy reacia a la donación de sangre porque bueno, te ponen vías, porque ver la sangre. Esto es algo que lo hace la mamá habitualmente en su domicilio, lo guarda y simplemente después lo lleva a un lugar de recolección o lo pasan a buscar. Entonces, saber para esa mamá que su leche, que no es tirada en la cocina y por el agua, y se puede donar para otro bebé, es algo sumamente bueno para esa mamá, cómo se siente. Como te dije, un acto totalmente altruista, entonces hay como muy buena respuesta siempre a la donación de leche. Y la concientización de que puede llegar hasta salvar a una vida de un bebé, de un recién nacido. Exactamente. Qué importante. Sí. Bueno, Cecilia, para ir cerrando, ¿qué mensaje les darías a los televidentes, a la comunidad sobre la importancia de este proyecto? Bien, bueno, decirles principalmente que no es algo que se esté inventando, es algo que existe y funciona. En Argentina tenemos 10 bancos de leche humana, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, y he estado en comunicación con todos ellos y les va muy bien, hay mucha difusión y tienen muy buenos resultados. Bueno, mencionaste esto de la tasa cero. Exacto, sí, para los bebés de neo. Después, si se llega a lograr el proyecto, yo me gusta comentar lo que me invitan a los programas para dar a conocer, porque es algo que no se conoce realmente. Bien. Que la comunidad sepa que existe y empujar por todos lados para que se pueda lograr. Bien. Y después, bueno, si se logra la donación de leche, voy a estar ahí, voy a ser la primera en salir a la calle a buscar a todas las mamás. Bueno, importantísimo el proyecto que estás impulsando nosotros desde nuestro espacio.
Sí, más que está gracias, de más sí. decirte en lo que necesites para esto. La próxima estamos vez que venga, acá, ¿sí? vamos a venir ya con el proyecto. Ya con el hecho. proyecto, Sí, sí. bueno, me parece perfecto Esperemos que esa sí. manifestación Sí, que está sí, haciendo, sí. muy bien. Me parece importantísimo y bueno, ojalá se dé pronto y bueno, se pueda recaudar todo lo necesario para esto que puede llegar a salvar vidas de los bebés recién nacidos. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Brenda. Cualquier cosa, ella es ginecóloga y ella es obstetra, así que pueden comunicarse, encontrarte por dónde. Bueno, yo estoy en el Hospital Rawson, hago las guardias, el consultorio de alto riesgo, y en el Sanatorio Argentino veo a las pacientes particulares, privadas, en los días martes en la mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Hasta luego. Nos vimos, me pareció un proyecto importantísimo porque, bueno, podemos llegar a salvar no una sola vida, muchísimas vidas, porque tenemos conocimiento de que muchos bebés quedan en neo, entonces, bueno, ojalá se dé este proyecto. Ahora del consultorio de este proyecto nos vamos a movernos porque también es importante para nuestra salud y la kinesióloga Melissa Herrera nos trae a nuestro espacio de Fitness Flash ejercicios, movimientos cuando tenemos muchos dolores de cadera. Hola, soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y esto es Fitness Flash. A continuación les voy a comentar un tema que es muy requerido por mi consulta, que es dolor frecuente en caderas. Se da en ambos sexos, pero es como más predominante en mujeres. El paciente me refiere dolor en la zona lateral de la cadera y se puede reflejar hacia abajo. Ahí tenemos que hacer un diagnóstico bien diferencial porque puede llegar a ser la cadera o la lumbar, ¿sí? Entonces tenemos que saber bien ahí cuál es el diagnóstico certero para también tener un tratamiento adecuado para esa patología. El paciente me refiere dolor, como les decía, en la cara lateral de la cadera y va a recorrer por el costado hacia la rodilla. Es muy común que en este momento, en este diagnóstico, encontremos lo que significa una trocanteritis, que es inflamación de todos los músculos que se insertan en el costado lateral de la cadera. Para este tipo de pacientes, lo principal que tenemos que tener son estudios para que nos vayan a abordar y nos vayan a diferenciar tanto el diagnóstico de una trocanteritis o de una lumbalgia, o puede ser una ciatalgia, pueden haber muchos diagnósticos. Entonces, por eso es importante consultar con un traumatólogo adecuado para que nos den un diagnóstico específico para este tipo de problemas. Una vez teniendo ya el diagnóstico certero de este problema, tenemos que basarnos en la falta de fuerza, que generalmente puede pasar para que el paciente tenga este tipo de dolor, y la elongación, que son dos factores muy importantes para tener en cuenta en este tipo de patologías. Así que yo ahora les voy a brindar ejercicios simples que puedan hacer ustedes en su casa, en la mesada de la cocina, en la mesa. Ejercicios simples para que ustedes puedan realizar y empezar a elongar y movilizar. Recuerden que el paciente tiene que moverse por más que haya dolor, ¿sí? Recuerden que el movimiento lubrica las articulaciones. Entonces, si yo me muevo, ese tipo de dolor empieza a desaparecer y el problema lo podemos llegar a solucionar solamente con movimiento o con elongación. Así que nos vamos a poner sentados, como les contaba, en la silla, en una superficie alta, en la mesa. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner la pierna encima de la otra pierna y con mi mano voy a empezar a empujar lento, suave, movimientos hacia abajo, mantengo. Recuerden que tengo que estar consciente al realizar todo este tipo de movimientos. No puedo estar pensando en otra cosa, sino que tengo que pensar en cómo se va a mover mi cadera al yo realizar este empuje hacia abajo. Con un lado y luego con el otro. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Es mi postura. No hacerlo con la pelvis hacia abajo. Tengo que estar con el pecho bien erguido, derecha, y recién ahí empezar a empujar. Si tengo posibilidades de tirarme al suelo, voy a hacerlo en el piso para tener la superficie más estable y más fija. Este es el ejercicio similar a lo que estábamos haciendo, con la diferencia de que ahora voy a poner un pie encima del otro
y me voy a ir a abrazar la pierna de abajo. Entonces mi mano izquierda va a ir por entre medio de mis piernas para traer las dos piernas cerca del pecho. Generalmente lo que me suelen hacer acá es traer la cabeza hacia arriba, así que tengo que estar con la espalda totalmente apoyada y traer ambas manos en dirección hacia mi pecho, porque voy a sentir que me empieza a tirar todo el lado lateral de la cadera, que es ahí donde tengo mi problema. Lo mismo lo repetimos del lado contrario. Meto mi mano por entre medio de mis piernas y traigo las dos piernas en dirección hacia el pecho. Recuerden de no levantar la cabeza de la superficie. El próximo ejercicio va a ser similar a lo que estábamos realizando, pero ahora voy a poner la pierna encima de la superficie, voy a empujar la cadera hacia abajo y ahí voy a empezar a sentir la tensión. Una vez que la pelvis y la cadera se sientan de forma relajada, voy a traer el cuerpo hacia adelante, buscando también que empiece a tirar y a elongar la zona afectada de la cadera. Mantengo unos minutos y relajo. Recuerden que estos ejercicios se tienen que realizar de ambos lados, ¿sí? El otro ejercicio, voy a poner la pierna arriba en la misma superficie. Si no llego, lo puedo utilizar una silla para que pueda ser un poco más bajo y más cómodo. En esta posición voy a trabajar con el tobillo, haciendo un movimiento como de aceleración. Acelero y desacelero. Acá van a empezar a sentir cómo empieza a tirar la zona posterior, que es tan importante en este tipo de patologías. Entonces recuerden que es muy importante realizar un diagnóstico certero con tu traumatólogo, hacer una consulta con tu kinesiólogo para hacer una evaluación funcional de tus músculos, para ver qué está pasando, porque en este tipo de patologías puede estar fallando el glúteo medio o los pies, que eso es muy importante. Entonces también tienen que tener en cuenta que el kinesiólogo tiene que trabajar con ese diagnóstico certero para que tu diagnóstico y tu éxito esté asegurado. Cuando tengamos esa consulta con el kinesiólogo, tenemos que ver y evaluar los grupos musculares para tener fuerza. Entonces esas son las recomendaciones para este tipo de patología, que es la fuerza, ganar masa muscular y a empezar a activar toda la parte de elongación de la cadena posterior. Esto fue Fitness Flash, pequeños movimientos para sentirte mejor. Muchísimas gracias por los ejercicios del día de hoy, que son muy útiles para las personas que tienen siempre un dolor crónico de caderas. Muchísimas gracias a la kinesióloga Melissa Herrera. Como siempre les digo, 264-417-1517, pueden enviarnos un mensajito sugiriendo, charlando, lo que ustedes quieran, opinando de la entrevista que estamos haciendo, lo que ustedes pueden ser parte siempre. Canal de YouTube saludyBienestar.warptv. Pueden seguirnos vía Instagram como saludyBienestar.warptv. Pero no se vayan, porque nos vamos a un corte, pero en el próximo bloque vamos a estar hablando de lo que nuestra alma calla, pero el cuerpo habla, con la terapeuta holística Anabela Le. Y tengo otro mensajito para ustedes, recordarles que nuestro programa tiene una repetición todos los días en el horario de 18:30 horas. Por si no llegaron al mediodía a vernos, pueden hacerlo en la tarde cuando estén tranquilos en sus casas. No se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.